Bueno, ¿ya se conectó Carlos? Bueno, vamos con él ahí. Me va a poner el auricular acá para escucharlo. Buenas tardes, buenas Atento noches. Viera, atento ¿Cómo te va, Viera. Carlos? ¿Andás bien? Atento Lalo, Estamos ¿cómo acá, andamos? atento casco, está Néstor acá a mi derecha. Lo vas a ver ahora que aparece. ¡Oba! Ah, no, viene. A tu ¿Cómo derecha, andás, Carlito Viera? Buenas tardes, buenas tardes. buenas tardes. ¿Cómo andamos? Todo bien, todo lindo. Bueno, Dale ¿qué se... más, Ustedes dale por más ahí, volumen de retorno, Florencia. Bien, por suerte bien, Carlos. ¿Qué nos traes para hoy? ¿de qué les gustaría hablar hoy? Uf, ¿de qué te gustaría hablar? Mirá, mirá. Mirá, la reforma de la caja, el BPS está en el tapete. Sí. La UNASUR está en la UNASUR no, perdón, el Mercosur está en el tapete. La ida de la vicepresidenta a Colombia y el presidente que no fue a ver a Petro está en el tapete. El TLC con China. El TLC con China está en el tapete. ¿Qué querés? Está todo arriba de la mesa. Pero ahí está, cómo no. Son los temas que yo he tratado de desarrollar modestamente desde mi punto de vista, porque han sido temas que han constituido también discusiones durante el periodo del gobierno del Frente, las relaciones internacionales, lo que es la inserción internacional del país, han sido discutidos y forman parte de lo que yo creo que debiera haber sido también un motivo de autocrítica interna de cómo hemos nosotros avanzado en materia de políticas en algunos aspectos de la sociedad. Por eso hoy me interesaba, porque está sobre la mesa también, aparte de esos problemas eh, a los cuales nos seguiremos refiriendo abundantemente, está en el tapete hoy una metodología de trabajo de la mayor fuerza política del país, una nueva metodología de trabajo, de llegar a la gente, que se ha dado en llamar eh, el Frente Amplio te escucha. Eh, yo creo que estaría bueno, estaría bueno repasar algunas cosas que de alguna manera confluyen en que el Frente Amplio busque reforzar, yo diría, no es novedoso esta metodología, pero sí es novedoso que tengamos que replantearlo de cierta manera, con una metodología más de cercanía a la gente, como que el ejercicio del gobierno pudo haber influido en cierto alejamiento de lo que piensa la gente, de cómo se interactúa entre un partido político que quiere el cambio y la gente, el pueblo, sus sectores sociales. Eh, ser de izquierda, ser de izquierda, y el partido político lo que no puede de ninguna manera es hacer seguidismo de la gente, tiene que ser algo, una fuerza que interactúa con la gente, es decir, que escucha a la gente lo que piensa, pero también transmite a la gente lo que la organización política piensa, y la organización política no puede renunciar al cambio social, y por lo tanto tiene que estar de alguna manera en posición de izquierda, que es enfrentarse, si se quiere, al poder. Ser de izquierda, lo habremos hablado en ciertas oportunidades, ¿qué significa eso? Yo lo resumo, siempre me gustó resumirlo así, como el ser de izquierda es no aceptar las desigualdades, las injusticias, los egoísmos humanos que llevan a la destrucción de la ecología del planeta, que llevan a la concentración de la riqueza, que llevan a la intolerancia de todo tipo, racial, religiosa, a género totalmente obsoletas. Frente a todo eso,
es que ser de izquierda es no considerar que esas injusticias, esos egoísmos, esas desigualdades son algo inherentes al sistema, son algo naturales. Entendería yo que ser de izquierda es entonces estar contra ese entramado de poder que de alguna manera está garantizando que existan injusticias, existan desigualdades, existan esos tipos de discriminaciones sociales. Y constituye eso que constituye un esquema del poder basado en los medios de comunicación, en el poder económico, en el poder político y en el poder, en la superestructura ideológica que se transmite a través de los medios, que se ejerce a través de la política. Eso es el poder, digamos, que tiene implicancias en todos momentos en la vida. Y no digo ser seguidismo, por ejemplo, que la gente pueda decir, ustedes no fueron suficientemente suficientemente fuertes contra la delincuencia, lo que había que hacer es bajar la edad de imputabilidad. Y bueno, ahí es una forma en que el Frente Amplio, el partido político, interactúa con la gente y le dice, acá hay un problema grave, que quizás más grave del que lo veíamos, que no era tanto como a veces decíamos exageración de los medios, hay un problema grave de inseguridad, pero esa no es la solución. La solución no es bajar la edad de la imputabilidad. Fíjese que Uruguay te escucha, Frente Amplio te escucha, es remitirse a ese Uruguay que no votó al frente, y que no votó al frente y que votó para bajar la edad de imputabilidad a algo así como el 40 y tanto por ciento, 48% de la gente. Entonces, yo creo que hay necesidad de cambiar ese esquema del poder y así surgió el Frente Amplio. Ese Frente Amplio que surgió en esa, ahora retoma desde el llano una posición, digamos, a ver, ¿en qué se basó el Frente Amplio? Como para estar quebrantando esa estructura de poder. Se basó en que antes el poder político se sostenía por intermedio de los clubes políticos que hacían clientelismo, que le pedían a la gente el voto a cambio de que desde el club político iba a darles una recomendación, una tarjetita para que fueran la persona empleada pública, o aumentos de salarios en momentos de las elecciones para congraciarse con la gente. Entonces llega un momento en que el neoliberalismo, frente al estancamiento del modelo económico capitalista, frente al estancamiento y frente a todas las enormes desigualdades y faltas de atención a los problemas sociales que eso conllevaba, reacciona, recambia, hacen de la ideología que sustentaba el modelo, y les dicen, no gasten más, señores, el gasto público no sirve, sostengan el poder a través de la fortaleza que tengan los medios de comunicación para convencer a la gente de que los chanchos voten a Cativelli, como decía Mujica, de eso. Y obviamente, si eso no era suficiente, obviamente en todos lados, lo hemos visto, se recurre a la fuerza, porque el poder tiene el brazo armado que es en realidad las fuerzas represivas. Entonces, el Frente Amplio reacciona contra eso. Y el Frente Amplio, ¿qué pone? En vez de los clubes políticos, el Frente Amplio crea los comités de bases. Que los comités de bases eran justamente formas de participación ciudadana en la política. El comité de base era militancia. Eran personas que iban a la actividad política sin pensar en que eso lo conduciría a él o a sus familiares o a un cargo político o a una preferencia económica. No, el Frente Amplio era militancia, era altruismo frente al egoísmo, era tratar de provocar un cambio que beneficiase a todos y no a uno.
a pocos. Es otra manera de hacer política, es otra cosa. El Frente Amplio es esencialmente otra cosa. Y es un relacionamiento necesario que tiene que haber entre las bases del Frente Amplio y su dirección. El Frente Amplio hace congresos, el Frente Amplio consulta, el Frente Amplio tiene una estructura participativa enorme. ¿Qué otro partido? Y me acuerdo de cuando este señor del partido, ¿cómo que se llama? Del partido ecologista que se presentó y salió diputado. Vega, se le pregunta por parte del periodista en la televisión un día si iba a estar actuando en la coordinación para defender la presidencia del Cuquito. Lo que dice es sí. ¿Y con quién lo consultó? ¿Con sus bases estuvieron de acuerdo? No, yo necesito consultar a las bases. Eso fue lo que dijo Vega, que fue para mí bastante sintomático, ¿verdad? De cómo hasta la gente que dice que estar a favor de la situación de esa, utiliza eso para ir generando posiciones consistentes, coherentes, funcionales al sistema. El Frente Amplio tiene una estructura envidiable. Cuando hay un problema, hay un congreso. Cuando hay un problema, que se reúne. Hay una mesa política en la que se representan todos los partidos. Y eso, bueno, pudo haber tenido en algún momento fallas. Quizás el secretariado de repente no era suficientemente ejecutivo o representativo, y bueno, eso es parte del esquema, pero nunca el Frente Amplio ha dejado de ser un partido de, digamos, vínculo entre las masas del partido, entre los votantes del partido, entre los militantes del partido y la dirección. Los partidos políticos tradicionales no han podido zafar de aquel condicionamiento histórico de clubes políticos. Y el otro relacionamiento importante del Frente Amplio es con la gente reunida a través de organizaciones sociales no partidarias, en las cuales justamente tiene que haber un germen de cambio. Por algo se reúnen las organizaciones sociales y defienden intereses, sea barriales, sea de género, sea de participación en distintos medios culturales, y son realmente lugares en donde la gente intercambia, la gente se concientiza, la gente tiene posibilidades de formar opinión, no solamente a través de los medios masivos, sino a través del intercambio. Entonces, el Frente Amplio te escucha, para mí, yo quiero destacarlo, es un paso adelante. Es remitirse a la ciudadanía, y no solo al que votó al Frente, es remitirse a toda la ciudadanía, lo cual estamos diciendo que a veces hemos sido justamente, nos hemos demasiado encerrado dentro de lo que es el Frente. En segundo lugar, es zafar de los medios masivos de comunicación como formadores de opinión. En tercer lugar, tenemos que convencer a la gente de que tiene que defender sus problemas, pero sin paternalismo. Es ir a buscar lo que dice la gente y ir a plantear así, de la forma en que lo vemos nosotros. Es decir, tiene que haber modestia de nuestra parte y no paternalismo. No seamos los iluminados que vamos a decirle a la gente cómo y deben hacer las cosas. Y es una forma de hacer autocrítica. Quizás una forma de hacer autocrítica sui generis, una forma de aquello que no es que dice el militante del grupo A con respeto al militante del grupo B, sino es la forma en cómo nos ve la gente y a través de eso en qué fallamos. Algo tiene que haber fallado en la política económica, por ejemplo, que es mi tema, puede haber otros temas,
en la política económica en el tercer gobierno del Frente para que haya sido estancado el proceso de mejora del salario real, para que que haya bajado el empleo. Y yo diría, hubo una política cambiaria, a mi modo de ver, que ya había sido agotada en cuanto a su forma de concebirse con respecto a las otras políticas. Hubo una política de falta de atención a los sectores específicos, y me refiero, por ejemplo, a la lechería, me refiero, por ejemplo, al tema propiamente de la economía social y solidaria, a todo aquello que se organiza bajo regímenes que no son de lucro, como el cooperativismo. Entonces, la promoción al cooperativismo me parece que también se estancó por parte de la política del Frente Amplio en cuanto a políticas activas. No se avanzó en la regulación de los precios y del sector financiero. Nos quedamos en que hicimos un sector financiero bien sólido y bien diferente a la falta de solidez e inescrupulosos negocios que se hicieron durante el periodo de los gobiernos anteriores. Claro que sí, pero no solamente era necesario un sector financiero sólido, sino que un sector financiero capaz de promover aquellos sectores de la sociedad que necesitaban la promoción crediticia. Por ejemplo, que el Banco República no fuera aquel que dijera, tengo tantas miles de dólares de reservas, qué sólido que soy, sino que el Banco República fuera alguien que se animase a salir a la calle y resfriarse, en vez de estar siempre adentro. Es decir, prestase a la pequeña y mediana empresa con mayor vigor de lo que lo hizo, teniendo los recursos, habiendo fortalecido el banco oficial para poder realizar esa tarea. Si eso surge de la autocrítica, si eso surge de la gente, y porque es difícil que surja de los sectores internos, porque aparece, siempre estamos pensando en que si hacemos críticas, parece que estamos en contra de Danilo Astori o del otro economista. No es así. Es estar necesariamente contemplando las realidades y ver cómo podemos, desde todos los puntos de vista, sin tragarnos nada, sin comernos sapos crudos, tratar de decir lo que pensamos, y eso tiene que surgir de la gente. Si la gente estuvo fantásticamente convencida de que había que jugarse como nos jugamos demasiado a la inversión internacional de las pasteras, que yo no digo que estuviera mal, por favor, no es mi opinión, pero yo creo que fue demasiado concentrada la orientación política hacia esa, y que llegó tardíamente la inversión y postergó entonces en algún momento el crecimiento. Entonces, si surge de la gente, fenómeno. Yo creo que de la gente va a surgir lo contrario, a que nos hubiese gustado que el Frente Amplio tuviese, por ejemplo, mayor atención a lo que pasaba en Juan Lacase, a lo que pasaba en el sector servicios, que era un sector que tenía un dinamismo acorde con las transformaciones en la economía mundial y que había que atender más de lo que se atendió, por ejemplo, audiovisuales y todo eso. El tema, bueno, los bancos creo que siguieron con una regulación insuficiente porque las tasas de interés en nuestro país son absolutamente descabelladas, fuera del lugar, y no están acordes las tasas de interés que se cobran con la solidez que el país tiene a nivel internacional en cuanto a su situación financiera y como tal. Entonces, yo saludo entonces al Uruguay, al Frente Amplio te escucha, yo saludo a la política, creo que tiene que ver, se enraiza con lo más caro y más notable que ha sido el surgimiento del Frente Amplio, se enraiza con lo que es la militancia política como tal, con la otra manera de hacer política, y es una manera que podemos realmente avanzar interactuando con la gente.
Pero Carlos, ¿me escucha? Sí, sí, yo escucho perfecto. Él me estaba escuchando. Lo que no me estaba escuchando Yo era la escucho, gente. yo escucho. Una vez hicimos una pregunta acá se abrió el micrófono y todo, me acuerdo que era ¿qué es ser de izquierda? Y creo que hoy acá, capaz que en otra columna, el próximo lunes, se puede ahondar más en esto de la trayectoria de la ingeniería política de la fuerza política del Frente Amplio, ¿no? Valga la redundancia, que tiene como este mecanismo de consulta y movimiento de masas que difiere y que muchas veces se confunde, ¿no? De los mecanismos que tienen otros partidos. Capaz que uno de los temas centrales para el 7 de octubre, Sí, pues. intercambiar opiniones con el público y con los columnistas, que es ser de izquierda, Sí. en el marco de... porque tiene que ver con el estilo del programa, tiene que ver con lo que tratamos de hacer pensar sin tomar partido, pero tomando partido, porque el pensar es tomar partido. Sí, sí, pero aparte es importante a veces cuando hay exposiciones acerca de qué piensa cada una de las personas que viene al programa respecto a un tema, por ejemplo, qué es ser de izquierda, y lo que hablaba Carlos recién, pero estamos discutiendo otras cosas, en vez de estar prestado atención para que con eso genere una semilla y nos genere un sentido crítico dialéctico en función a estar de acuerdo, no estar de acuerdo, como planteaba recién también, en relación yo qué sé, a otro candidato, a otra fuerza política, no hay manera de construir así una No. percepción de lo que es o ser de izquierda o de un tema específico que se intente abordar. Tiene que ver con la distracción que también generan las propias redes, el propio sistema en el cual vivimos, que andamos al galope y hay poco tiempo para estudiar. Por eso voy a usar una palabra que no debería usar, pero la quiero usar. Hay que aprovecharse de los Carlos Viera. Hay que aprovecharse porque hay gente que viene de otra época, que fue minucioso el estudiar. Cuando tú decías por allí lo que es el marxismo, no es solamente una cosa como de filosofía, sino que además hay que verlo desde el punto de vista técnico, teórico, para analizar una economía. Y de eso no Muy hay bien. mucho tiempo, porque en realidad te bombardean con que si sos marxista, sos comunista, que sos esto, lo otro, cuando las universidades más prestigiosas del planeta Tierra estudian a Marx, porque es necesario además en el marco de un desarrollo de una producción. No, pero aparte que esto daría como para abordar el tema específicamente, porque hay una falta de comprensión muchas veces respecto a lo que implica el pensamiento de Marx, ¿no? De Marx y de Engels, porque Engels también escribió cosas, por ejemplo, acerca de la vivienda, que es un texto que escribió Engels, también permitió problematizar por primera vez la historia de la humanidad, de la modernidad, acerca del rol de la vivienda dentro del proletariado. Y eso permitió pensar cómo las ciudades se construían sin pensar en una clase proletaria. Entonces, sin pensar en qué estaba trabajando, básicamente, porque era toda industria y no importa dónde vivieras. Entonces, hay un desconocimiento tan grande y es tan grande el reduccionismo en el que caemos que es importante escuchar a Carlos, ¿no? Como a otro de los columnistas que ponen los temas arriba de la mesa, ¿no? Porque a veces son elementos que no están disponibles así. No está ni comúnmente tener que ir a buscar un libro y a una página en concreto, si no lo lees en su contexto, tampoco lo vas a entender. Sí. Entonces es muy importante este tipo de charlas y este tipo de intercambio. ¿Qué te parece, Carlito Viera? Muy bien, me parece genial. Y bueno, uno aporta lo que tiene adentro y lo que le va saliendo. Y considero que quizás los jóvenes nos pueden enseñar muchísimas cosas en este momento a los más veteranos. No es cuestión de decir los veteranos por nuestra experiencia, sino que los jóvenes tienen mucho que aportarnos, pero tienen también mucho para que escucharnos a los veteranos, porque las vivencias son vivencias y el presente se hace en función del pasado y de las perspectivas del futuro. Entonces yo creo que ese intercambio debe ser también un intercambio generacional, de alguna manera, que los jóvenes no comprendan el tema de la seguridad social, es también muy importante, porque justamente el sistema de reparto es un sistema de solidaridad intergeneracional, y lo que se quiere poner ahora es un sistema egoísta de solidaridad que se desprende de la solidaridad internacional para plantearse
en el individualismo de que yo aporto para mí mismo. Bueno, intercambiar eso con los jóvenes es muy importante, porque ellos no vivieron la solidaridad la época de solidaridad intergeneracional, no la vivieron, entonces no la pueden Es más, la reforma jubilatoria de 1989 fue una reforma para impedir que los jubilados siguieran financiando al sistema, a la crisis del sistema, porque a los jubilados no podían hacer huelga, se les trababa toda la posibilidad de ajuste en sus remuneraciones y quedaban sometidos a la influencia del deterioro inflacionario, sus pasividades. Bueno, ese tipo de cosas, esos diálogos tienen que surgir y no esperemos que los medios de comunicación sean quienes lo hagan, seamos nosotros desde estos lugares o desde este puerta a puerta, desde este Uruguay te escucha, Frente Amplio te escucha, que es de este acercamiento a la gente con esas características de modestia, de saber que acá hay hay que interactuar y saber interactuar con la gente. Bueno, muy bien, nos podemos ver el Muchas viernes. gracias, entonces. Carlos. Gracias, Carlos. Nos vamos a una pequeña Pronto. tanda y ya volvemos. Estamos en vivo y en directo. Estamos en Andares.